Iniciamos, por favor. Muy buenas tardes, tengan todos nuestros asistentes. Tenemos de veras el gusto de presentarles, compartir con ustedes el protocolo de bioseguridad para el Sistema Bibliotecario y de Información de la UNAM. Lo van a presentar la doctora Verónica Soria, ella es la subdirectora de Servicios de Biblioteca Central, y el licenciado Ricardo Pacchini, responsable del Laboratorio de Conservación, también de esa subdirección. A mí, la verdad, le quiero manifestar incluso y hacerles un agradecimiento porque han trabajado estos 2 meses, 3 meses tan intensamente en este protocolo, con mucha investigación, se han documentado, se han entrevistado con varias personas especialistas. La verdad ha sido un trabajo multidisciplinario por todos los riesgos que implica el proceso, las sustancias, los tiempos, y como cada día salen nuevas informaciones de los avances que van teniendo en la investigación, esto lo hace más complejo por lo desconocido del comportamiento del virus. Entonces, ellos han trabajado con mucha intensidad para precisamente garantizar lo que están ahí suscribiendo. Entonces, les quiero hacer este reconocimiento público al gran trabajo que han hecho. Sabemos que han salido otros protocolos muy importantes, pero la complejidad de nuestro sistema bibliotecario nos obliga a tener una visión mucho más amplia por los recursos que ahí se manejan, tanto materiales, documentales, la variedad de espacios, son diferentes los espacios de las bibliotecas, 134 bibliotecas, entonces cada una tiene características diferentes, las mismas comunidades que atienden son muy diferentes, entonces de ahí que fueron con mucho cuidado, se hizo una sesión con coordinadores de bibliotecas donde se trataron muchos temas y este fue un foro especializado, entonces creo que es un protocolo que cumple con muchas de las medidas de seguridad y, como decimos, no es perfectible porque cada vez van a seguir anunciando nuevos descubrimientos y hay que seguirlo actualizando. Entonces, sin más, los dejo con ellos. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Adelante, por favor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias. Bueno, a nombre de una servidora, Verónica Soria Ramírez y Ricardo Pacchini, es un placer para nosotros acudir a este segundo foro virtual que organiza la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de nuestra universidad, titulado Nuevos desafíos de las bibliotecas universitarias ante la COVID-19. Como lo comentaba la doctora Ramírez, nosotros tuvimos la encomienda de desarrollar el protocolo para un sistema bibliotecario tan complejo como es el de la universidad, 134 bibliotecas. Por favor, ¿podríamos regresar a la primera lámina? Queremos leerles el título porque nos parece muy pertinente una palabra que en él se menciona, es un protocolo de bioseguridad para la reapertura de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario de Información de la UNAM. Ricardo, una primera pregunta, ¿por qué le pusimos o por qué se llama protocolo de bioseguridad? Se agregó la palabra de bioseguridad y es lo que en algunos casos lo hace diferente a otros protocolos porque estamos orientando a la comunidad frente a las medidas que se requieren para mitigar los estragos ante una pandemia como la que estamos viviendo ante la pandemia de la COVID-19. ¿Sí? Entonces, por eso es que plantea estos lineamientos y por eso es que decidimos agregar la palabra bioseguridad. Ok. Por favor, la siguiente. El contexto mundial de la pandemia es por todos conocido. Sabemos que surgió a finales de diciembre del año pasado en China, en Wuhan precisamente, y bueno, pero es pertinente que recordemos algunos aspectos importantes para tener el contexto y por qué hemos trabajado durante este ejercicio, durante estos meses, como comenta la doctora Ramírez, para presentar un documento. Bueno, el SARS-CoV-2 es un virus emergente y es un agente etiológico. Nuevamente aquí, Ricardo, ¿qué significa etiológico? Bien, afortunadamente nuestro idioma español es tan vasto que nos da para utilizar este tipo de términos. Vamos a entender como agente etiológico aquel que tiene la capacidad de producir algo.
¿sí? Aquí estamos hablando de un virus, entonces es un virus que tiene la capacidad de producir este tipo de enfermedades. A eso nos referimos con agente etiológico. Ok, entonces es un virus emergente que se pasa de humano en humano y es el que genera la enfermedad conocida como coronavirus o COVID-19. Así es. La COVID-19 también fue categorizada por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia de salud pública de interés internacional y meses después, el 11 de marzo, fue categorizada como pandemia. ¿Qué significa pandemia? ¿Qué repercusiones tiene que algo se denomine o clasifique como pandemia a nivel mundial, Ricardo? Que es ya una enfermedad o es un padecimiento que está afectando a gran parte del mundo y que además nos está mermando en el sentido de los recursos. No hay manera todavía para solucionar. Es una pandemia que está globalizándose. Gracias. La siguiente lámina, por favor. También por todos es conocido que a nivel mundial están muchos grupos de investigación trabajando para desarrollar un tratamiento o una vacuna, pero al momento, al día de hoy, aún no se ha llegado a desarrollar esto y todos sabemos que esto es un proceso que llevará meses, si no años, para que se concrete esa vacuna y que pueda ser accesible para toda la población. La Aquí, siguiente. Sí, adelante. si me lo permites, Vero, esta parte es esencial y es la que se toma en cuenta en varios de los protocolos y en todos los protocolos que se están haciendo, no nada más a nivel bibliotecario, sino a nivel mundial. El hecho de que sepamos que hasta ahora no existe un tratamiento, no existe todavía una vacuna. Afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho actualmente, vamos más rápido, pero todavía no lo tenemos. Que se tome en cuenta esto, por favor, para que a partir de aquí sepamos qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a los protocolos y que justifiquemos el por qué tenemos este protocolo. No existe todavía algo, es algo que no conocemos. Ni científicos, en este caso bibliotecólogos, conservadores, todavía no conocemos, no nos habíamos enfrentado a él, pero vamos a tener que hacerlo tarde o temprano. Entonces, partiendo de esto es que derivamos el protocolo. Perdón, doctor. Gracias. La siguiente, por favor. A partir de este momento nos vamos a concretar en el SARS-CoV-2 en México y el impacto en las bibliotecas de la UNAM. Recordemos algunas fechas que son un hito en esta pandemia a nivel nacional y en el sector bibliotecario de la universidad. El 29 de febrero de este año se confirma el primer caso de COVID-19 en México, una persona en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Para marzo 7 de este mismo año se confirma el primer caso en la Ciudad de México. Como ya mencionamos, para el 11 de marzo la OMS cataloga la COVID-19 como una pandemia y a partir del día 12 de marzo y hacia los meses siguientes hemos visto el incremento exponencial de los casos de infección en todo el país. Ricardo, por favor, por supuesto, esto llevó a las diferentes autoridades federales, locales y estatales a tomar medidas. Ustedes recuerdan, en el caso puntual de la Secretaría de Educación Pública en México, en estos meses es cuando se empiezan a suspender las actividades presenciales para los niños, se mandan las primeras medidas de confinamiento masivo. Pasamos a la siguiente, por favor. Entre el 20 y el 23 de marzo aproximadamente comienza la UNAM el confinamiento preventivo. Es decir, paulatinamente comenzamos a retirarnos hacia nuestras casas, a hacer el trabajo desde casa y a esto que llevamos ya 3 meses trabajando de esta forma. En marzo 24, el gobierno federal declara la fase 2 de la pandemia. Recordemos que entramos en fase 2 cuando los contagios, cuando las infecciones ya son locales, es decir, ya se está generando dentro de la comunidad esta infección, ya no viene de fuera, por eso es que se declara la fase 2. Después, a partir de aquí, a partir de que nosotros salimos a este confinamiento, entramos a este confinamiento el 23 de marzo, comenzamos a trabajar pensando en qué es lo que debíamos hacer. Yo quisiera hacer un comentario. Antes de que saliéramos al confinamiento, empezamos a hacernos varias preguntas. Entre ellas fue primero, ¿cómo se van a prestar los libros? Estoy hablando ya de las bibliotecas. ¿Cómo se van a prestar los libros? ¿Cuándo los vamos a recibir? ¿Cómo los vamos a recibir? En ese momento la intención era dar el servicio a los usuarios
no obstante que ya habíamos empezado a cerrar los edificios. ¿Sí? Sin embargo, empezamos a dar el servicio con el préstamo a domicilio. Esa fue la primera clave de un protocolo para bibliotecas. La información comenzaba a correr, comenzábamos a saber que el virus permanecía en superficie en algunos objetos o en todos los objetos. Había ya varias incluso temporalidades que se estaban definiendo, que todavía no están definidas, insisto en lo mismo. Entonces ahí es que comenzamos a ver que se tenía que crear este protocolo y empezamos a investigar. Perdón que haya hecho este paréntesis, pero es que aquí es donde comenzó todo. A partir de que se declara la fase 2, ya desde casa empezamos a investigar, empezamos a averiguar con otros colegas alrededor del mundo, tanto colegas bibliotecólogos como conservadores, como virólogos, biólogos, a acercarnos para saber qué es lo que pasaba y en verdad todos los días estuvimos analizando la información que surgía. Seguimos haciéndolo, la información surge día a día, las redes, los medios son afortunadamente ya más rápidos en ese sentido y pues bueno es que podemos hacerlo. De esta forma, fuimos concretando los análisis para caer al protocolo, pero decidimos también que teníamos que divulgarlo. Entonces fue que se decidió hacer estos 2 foros. El primer foro virtual, que fue en mayo 20, el primer foro virtual de la entonces DGB UNAM, las bibliotecas frente a la COVID-19 respondiendo a una nueva realidad global. En este foro se invitó a varios de los expertos que participaron en la asesoría del protocolo, justamente ante la inquietud de qué es lo que se iba a hacer, la inquietud que todos tenemos, qué es lo que va a pasar con las bibliotecas, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a convivir. Entonces fue de ahí que surgió esta iniciativa. Posteriormente, este foro lo hicimos completamente abierto, fue exactamente igual que este. Sin embargo, necesitábamos acercarnos a nuestras bibliotecas. Entonces, se hizo una charla en junio 4, charlas informativas, las hicimos en turnos matutino y vespertino para todo el sistema, para toda la Dirección General de Bibliotecas en ambos edificios. Aquí participaron personal de base, personal académico, personal de confianza, todos los que estamos en la Dirección General de Bibliotecas participamos en estas charlas. La siguiente, adelante, doctora. Gracias, Ricardo. Aquí también es pertinente recordar lo que mencionó la doctora Ramírez. Se tuvieron reuniones previas con el sistema bibliotecario en grupos y a cada uno de ellos se les pidió su colaboración, su apoyo, sus dudas, sus comentarios. Agradecemos los proyectos que recibimos, las propuestas que recibimos. El grupo de ciencias que coordina el licenciado Salvador Linares nos hizo llegar una propuesta muy enriquecedora. Muchas gracias. Tuvimos reuniones también con la Facultad de Medicina para reunir y nutrir parte de estos documentos que vamos a presentar en un momento. Como bien se ha mencionado a lo largo de las diferentes sesiones en el foro y a lo largo de estos días, este es un trabajo inconcluso, es un trabajo que todos los días está en constante actualización y perfeccionamiento y que nosotros como comunidad de la UNAM no debemos perder de vista nuestro contexto institucional para a partir de ahí ver qué está sucediendo a nivel mundial. Se revisaron las declaratorias de la IFLA, por supuesto todos los pronunciamientos y avisos de la Organización Mundial de la Salud, de la Biblioteca Nacional de España, de bibliotecas de Australia, de bibliotecas de Asia, por supuesto la Review y España y todos sus documentos, también la ALA, por supuesto, y en el ámbito federal, en el país, por supuesto, los lineamientos, los acuerdos publicados en el diario oficial, tanto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como la Secretaría de Salud, en su momento los de la Secretaría de Educación Pública, y el gobierno de la Ciudad de México, que es la revisión que nosotros hicimos, gobierno local, gobierno federal y por supuesto el institucional. La revisión de todos estos documentos y propuestas la llevamos día a día con mucho detalle. Vimos las propuestas que a nivel nacional se han presentado, la que presentó la Asociación Nacional de Bibliotecarios, el Colegio Nacional de Bibliotecarios, algunas universidades nacionales como el Colegio de México, Veracruzana, Universidad de Baja California Sur. Revisamos todos y una de cada una de esas propuestas enriquecedoras y nos ayudaron a delimitar y a identificar qué estaba pasando con las bibliotecas en
en el país. ¿Cuáles eran las dudas? ¿Cuáles eran los grandes cuestionamientos que nuestras comunidades tenían? Pasamos a la siguiente, por favor. Y una vez identificado y realizado todo esto y la revisión constante de los documentos, en todas las propuestas se habla de una fase, de fases de reapertura para las actividades físicas. Esas fases nosotros las agrupamos en 4 grandes rubros. Ricardo, ¿podemos empezar a platicar de la primera fase, por favor? Sí, gracias. De hecho, en la primera, en esta diapositiva nosotros estamos ilustrando los cuatro grandes rubros, que son la desinfección del inmueble en primera instancia, la adaptación de los espacios enseguida, después la reapertura del edificio para el personal únicamente, hasta que lleguemos a una cuarta fase que es la reapertura también para los usuarios. Si podemos entrar en la siguiente diapositiva, por favor. Sí, aquí me permito hacer una pausa. Si ustedes estuvieron presentes en la conversación del doctor Alonso esta mañana, se podrán percatar que esas fases son muy similares a las que él propone se realizaron, o las que él mencionó que se realizaron en España y en las mayorías de las bibliotecas del mundo. En un primer momento, las bibliotecas se hace un proceso de desinfección que Ricardo abundará más adelante, se adaptan los espacios, se hace toda la señalética respectiva para cómo debemos comportarnos en esta nueva normalidad en las instalaciones. Después reingresa el personal y posteriormente lo harán los usuarios. Esa es la dinámica que nosotros también seguimos en estas 4 fases. Por favor, Ricardo. Es algo en lo que coincidimos con varias de las bibliotecas y los expertos también alrededor del mundo. No podemos hacerlo de otra forma, no podemos entrar así porque sí. Hay algunas bibliotecas, sobre todo europeas, en donde esta parte de la desinfección del inmueble resultó un poco polémica en comparación con América y en comparación con México. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en esas bibliotecas no hay personal de vigilancia, no hay personal de guardia, que es algo que sí tenemos en varias de las bibliotecas en América Latina y sobre todo en México y más allá en el CIVIUNAM. Entonces, siendo este el caso, sí es requerido la desinfección del inmueble antes de que todos regresemos, antes de que todos ingresemos a hacer lo que sea. ¿A qué se refiere esta desinfección del inmueble? Que una compañía especializada entre antes de nosotros para hacer una desinfección tópica, también mediante nebulizaciones en el ambiente, solo en algunas zonas, que se desinfecten también los equipos de oficina, que se desinfecte el mobiliario y se dé un tratamiento específico a las colecciones. Recuerden que estamos hablando de bibliotecas. No podemos utilizar las mismas sustancias que van a servir para desinfectar los pisos o los escritorios o las computadoras para desinfectar los libros. Aquí surgían varias preguntas y una tiene que ver con esto que mencionaba hace rato. Bueno, pero si no hay gente, ¿cómo es que están infectados? No es eso a lo que queremos arriesgarnos ni a lo que queremos llegar. Recordemos que, vuelvo a lo mismo, es algo que no conocemos todavía. Nos estamos enfrentando a una situación inédita, entonces debemos dar por hecho de que es posible que ahí esté el virus, ¿sí? Les hablaré más de la desinfección del inmueble. La propuesta que nosotros estamos haciendo es que estas desinfecciones no se hagan con sustancias dañinas ni para el ambiente ni para el ser humano, y mucho menos para la celulosa de las colecciones que nosotros estamos guardando en las bibliotecas. Debe ser en 2 fases. La primera contempla definitivamente los pisos, las escaleras, los barandales, las manijas, todo donde podemos tocar, todo donde podemos entrar en contacto, el equipo de cómputo. Por último, sería a la zona en donde tenemos las colecciones. Esta va a ser mediante una nebulización. Las anteriores sí pueden ser tópicas. Cuando digo tópicas me refiero a que podemos limpiar o que se puede limpiar con paños o con algunas otras herramientas. Algo que sí debo recalcar y que se recalca también en este protocolo es que esta desinfección debe ser previa y debe ser hecha solo por expertos, por una compañía experta. En ese sentido también, en todos estos 3 meses, hemos estado entrevistándonos con todos aquellos proveedores que en el momento están ofertando este tipo de servicios en el mercado. De pronto surgieron muchos. De pronto surgieron muchos proveedores que ahora son expertos en desinfección. Debemos tener cuidado en ese sentido
debemos tener precauciones, asesorarnos siempre con un experto, asesorarnos con un conservador para saber qué tipo de método es el que se está utilizando. Ojo, una desinfección no es una fumigación. Entonces, algún proveedor que en algún momento nos ofrecía fumigaciones o que nos ofrecía algún otro tipo de servicios y que de pronto hoy es experto en desinfecciones, habrá que hacerle un cuestionario previo y habrá que saber que tiene las certificaciones necesarias para poder dar este servicio. Toda vez que este servicio haya sido otorgado, es necesario que esta misma compañía elimine los residuos de las sustancias que se estuvieron utilizando. ¿A qué me refiero con esto? A que esta compañía estamos pidiendo que haga la desinfección y además la limpieza profunda del inmueble antes de que nosotros entremos. Tercer paso para ellos es que nos debe certificar que esto está realizado, que se ha realizado, y esa es una certificación por escrito. En el caso de la Ciudad de México, hace tiempo tuvimos este evento con los terremotos y se emitían algunos certificados de que el edificio era seguro de habitar. Es algo muy similar, quiero hacer esta similitud. Es algo muy similar a lo que estamos pidiendo, que la compañía que haga esta desinfección nos certifique también que ya lo ha hecho. ¿Por qué no lo puede hacer el personal normal, el personal de limpieza? Porque debe ser especializado, porque se van a tratar otras sustancias, porque además hay que tener cierto cuidado, ya que estamos hablando con sustancias tóxicas en algún momento. Entonces, por eso es que se pide que sea esto. Toda vez que el edificio ya está limpio, que el edificio está desinfectado, entonces podemos entrar. ¿A qué vamos a entrar? A readaptar los espacios o adaptar los espacios. Esto es, cuando nosotros salimos, no movimos mesas, no movimos escritorios, no movimos nada. Dejamos las cosas tal como si fuéramos a regresar al siguiente fin de semana. Perdón, después del siguiente fin de semana. Lo que tenemos que hacer ahora, ya que lo sabemos, es adaptar los espacios de tal forma que se reduzca el aforo, perdón, se reduzca el aforo a 1/3 de su capacidad. Es decir, tenemos que quitar muebles, hay que poner las barreras físicas, es necesario ver en dónde van a quedar estas barreras físicas, toda la señalética que se está utilizando y que afortunadamente ya nos vamos acostumbrando también a ella, porque en la actualidad no hay un edificio público en el que entres que no haya una señalética en la que tengas al menos una distancia que te marque una distancia de 1,5 metros entre una persona y otra. Ya vemos también que comienza a haber estas barreras físicas, es decir, de alguna manera nos hemos ido acostumbrando psicológicamente a que lo vamos a tener. Entonces, a eso es a lo que vamos a entrar, a la adaptación de los espacios. La siguiente, por favor. En la fase 3 se va a hacer ya una reapertura de edificio para el personal solamente en las bibliotecas. Estamos proponiendo en nuestro protocolo que en esta fase sí se dé el servicio al usuario, pero es un servicio a distancia. ¿Sí? Es decir, vamos a hablar nuevamente de estanterías cerradas. Escuchaba ayer el foro también y decían, volvamos a las estanterías cerradas. Pues sí, vamos a volver a ellas un rato en lo que seguramente todos los avances tecnológicos de la actualidad pueden estar a nuestra disposición para favorecer la atención a los usuarios. Entonces, se hace la reapertura del edificio. Otras preguntas que nos han estado haciendo. Aquí ya se puede hacer una limpieza, aquí ya podemos hacer nuestra vida cotidiana, que no normal como la hacíamos antes en un edificio. Ya podemos hacer uso del edificio, siempre y cuando sigamos los lineamientos que marca el protocolo, es decir, toda vez que ya estamos dentro del edificio, guardar la sana distancia, no comer en nuestros lugares, tener estas especificaciones de conducta social, ya sabemos lo del estornudo en el codo, saber cuándo sí, cuándo no vamos a utilizar los guantes, en qué casos se van a utilizar, seguramente más adelante lo vamos a poder platicar. Es decir, el regresar todavía sin los usuarios. La fase 4, la fase de reapertura del edificio para los usuarios, aún, de hecho, ninguna de las dos tenemos definida aún la fecha. Sin embargo, sí sabemos que por lo pronto es posible que lo que resta del año no podamos entrar en fase 4, es decir, que la reapertura del edificio sea también con usuarios.
Esto no significa que no vamos a dejar de dar el servicio, solamente que la manera en la que lo estamos dando se va a modificar. Yo supongo que de eso podría platicarnos un poco más la doctora Soria. Claro. En esta reapertura de edificios, como señala Ricardo, no se darán servicios presenciales al usuario, excepto los de préstamo, de evolución, y todos tendrán que ser a través de una cita programada. Incluso recomendamos que se agenden días específicos para hacer el préstamo y para hacer la devolución. El resto de servicios digitales podrán, por supuesto, brindarse como se han brindado todo el tiempo del confinamiento. Todas las bibliotecas sí están cerradas, pero los servicios han continuado dándose y esta es la idea, que ningún servicio digital se detenga. La siguiente, por favor. Así es. Toda vez que que estemos dando ya el servicio, incluso en la fase 3, esto comienza en fase 3, hemos dispuesto que, recuerdan que les mencionaba que cuando todo esto empezó, una de las principales inquietudes fue qué va a pasar con los materiales que van a regresar, lo que enviamos a préstamo a domicilio. Bien, creo que de ahí es de donde se deriva todo esto. Entonces, nos vamos a detener aquí un poco para mencionar a qué se refiere. Efectivamente, todos los materiales que están fuera, vamos a dar por hecho que podrían afectarnos y que así como el edificio fue desinfectado, también estos materiales deben ser desinfectados. Estamos proponiendo un código de colores para el área de desinfección. Antes déjenme platicarles lo que es el área de desinfección. De acuerdo a las posibilidades de cada edificio y de cada biblioteca, se debe apartar una zona como área de desinfección. ¿Qué pasa si no tengo una gran habitación? ¿Qué pasa si no tengo grandes salas para área de desinfección? Bien, en ese caso entonces nos basta con que tengamos una mesa en donde poder trabajar y apoyarnos y una estantería en donde pueda seccionar esta área de desinfección mediante este código de colores. Tenemos la zona roja, la zona azul, zona amarilla y zona verde. Me preguntaba la doctora Soria el día de ayer que por qué lo de la zona azul. La verdad es que es una cuestión, aquí sí no internacional, sí es una cuestión que tiene que ver con colorimetría y que tiene que ver también con contrastes. Voy a explicar por qué. La zona roja. Ya estamos acostumbrados a trabajar o a que todo viene en fases y todo viene por semáforos. Sí, estamos con el semáforo en rojo, estamos con el semáforo en amarillo. Cuando pasemos al semáforo en verde, para nosotros será un alivio porque tal vez todo esto haya pasado o todo esto se haya tranquilizado. Así lo estamos trabajando en nuestro cerebro. La zona roja efectivamente significa que es el sitio de máxima atención porque sobre todo ahí vamos a tener una desinfección química. La zona azul no. La zona azul es algo más tranquilo. Voy a explicar en este momento por qué fue el azul. Perdón, me perdí un poco. Al ser ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí, al ser el color azul, el complementario del rojo, nos da todo el contraste. En los hospitales, por ejemplo, Vero, el código azul, la zona azul, es en la que tienes que actuar de inmediato. ¿Sí? La vida del paciente pende de un hilo y todos los movimientos deben ser muy rápidos, deben ser inmediatos. Entonces, no es así con esto, es todo lo contrario. La zona azul es en la que vamos a llevar más tiempo. Vamos a hablar de la zona roja. La primera, que es la recepción, es el contacto directo entre el primer contacto, perdón, directo entre el usuario y la biblioteca, en donde nos va a estar entregando estos materiales. ¿Qué materiales se van a recibir aquí? Todos aquellos que vienen de préstamo a domicilio, todos aquellos que son también, porque tenemos algo que empezamos a ver, reencuadernaciones que enviamos antes de todo esto y que tenemos que recibir, las reencuadernaciones, las nuevas adquisiciones y la restauración en tránsito. ¿Qué es restauración en tránsito? Bibliotecas como la Biblioteca Central, que tiene un laboratorio en el que se atienden los requerimientos de restauración de otras bibliotecas, pues obviamente también tenemos que recibir ahí sus libros. Entonces, todo lo que entre a la biblioteca en este sentido se va a recibir en la primera zona roja. Se va a hacer ahí una primera desinfección. Esta desinfección nosotros la estamos proponiendo con etanol o con alcohol al 70 grados o 70%. ¿Por qué este tipo de alcohol?
un alcohol puro nos dañaría a nosotros y dañaría también a los libros. Por eso es que estamos proponiendo que sea mediante una nebulización al 70%. Después de esto, de pasar en la zona roja, entonces ya puede ir a la zona de desinfección. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. A la zona de desinfección, en donde decidiremos si se va a ir a la zona azul o a la zona roja 2. Explico cuál es la diferencia. La mayoría de los libros que salieron son de mucho uso, es decir, a pesar de que son de que son colecciones contemporáneas, hay unos que son muy demandados, entonces es necesario que regresen a circulación lo más pronto posible. De no ser así, entonces se van a zona azul y estarán en zona azul reposando durante 14 días. De acuerdo a lo que hemos estado consultando con algunos expertos y con la información que ha estado saliendo, sabemos que al menos en los materiales que componen a un libro, el virus permanece activo o permanecería con el peligro de causarnos una afección entre 4 y 7 días. Sin embargo, estamos proponiendo que sean 14 días completos los que esta remesa de libros permanezca. Con esos 14 días es suficiente para la inactivación o para que estemos seguros de la inactivación del virus. Pero ¿qué pasa con aquellos documentos? ¿Qué pasa con aquellos libros que requieren una consulta inmediata o que requieren estar en circulación nuevamente? Para eso, si podemos regresar al anterior, por favor. Para eso es la zona roja 2, para efectuar ahí una desinfección química. La diferencia, la zona azul es una desinfección mediante cuarentena durante 14 días. La zona roja es una desinfección química que nos va a llevar de 24 a 48 horas, es decir, es acelerada. ¿Podemos avanzar en las siguientes, por favor? La otra también. Gracias. Toda vez que los libros han permanecido el tiempo necesario en cada una de las zonas, 14 días en la zona azul, 24 horas después de su tratamiento químico en la zona roja, entonces pasamos a la zona amarilla y esta es una zona de reposo para los materiales después de su desinfección. ¿Por qué decidimos tener esta zona amarilla? Porque conocemos de las bibliotecas que hay un flujo constante de libros, es decir, no significa que esta remesa que está trabajando ahorita en zona roja vaya a poder permanecer ahí mucho tiempo. Va a venir otra remesa, entonces esa remesa tiene que seguir una secuencia, por eso es que elegimos tener la zona amarilla como un área de reposo después de la intervención química. Pasamos a la siguiente. Y la zona verde es la zona en la que ya estaremos preparando los materiales después de su desinfección y antes de reintegrarlos a la colección. ¿A qué me refiero con la preparación de estos materiales? A que se haga una limpieza superficial, que no una limpieza profunda, simplemente para que ellos regresen limpios y desinfectados a la colección. Ricardo, la limpieza superficial, ¿de qué estamos hablando? ¿Que se va a limpiar cantos, guardas? ¿Qué es lo que se limpia? Sí, muy buena observación. En una limpieza superficial, solo se limpian los cantos de los libros, es decir, canto de cabeza, canto de frente, canto de pie, el lomo y las tapas, tapa anterior y tapa posterior. No más en una limpieza superficial. Si hiciéramos una limpieza profunda, entonces tendríamos que hacer una limpieza de todos estos y de cada una de las hojas. No es necesario en este caso. Esta limpieza se puede hacer mediante un barrido con brochas de pelo suave o mediante aspirado. Después de todo son cantos y tapas. A eso me refiero con la limpieza superficial. Perdón. Adelante. Lo que tenemos en pantalla, Ricardo, es la distribución de las áreas, esas zonas que nos has señalado. ¿Nos puedes platicar cómo es el flujo, cómo es la circulación entre estas áreas, por favor? Recordemos que, sí, gracias, Vero. Recordemos que hablamos primero de una zona roja 1. La zona roja 1 va a estar, proponemos que esté en recepción, que esté en la entrada del edificio y que de ahí salgan las remesas a la zona roja 2, que es la que nosotros estaríamos viendo aquí, la zona roja. Les mencionaba que necesitamos al menos una mesa y estantería. Los documentos, los libros entran, los que van a estar durante 14 días en cuarentena, directamente en la zona azul y van a permanecer ahí 14 días. Debemos llevar el control también
de las fechas en las que entran y salen. Debemos llevar una bitácora de todas las zonas y de toda del área de desinfección para que sepamos exactamente en dónde está aquel libro, en dónde están los libros, en qué proceso va cada una de las remesas y cuándo va a salir. Eso es muy importante. Y por supuesto, Ricardo, perdón que te interrumpa, ¿qué intervenciones Sí, sufrió el libro? ¿O sí, con qué condiciones llega? ¿En qué condiciones también llega nuestra obra? Todos sabemos que después de un periodo tan largo como este, o libros en préstamo a domicilio, pueden llegar con alguna circunstancia, mojados, con hongos, mordidos por alguna mascota, etcétera. Entonces, estas circunstancias tienen que estar claramente asentadas en esa bitácora. así es, se hace un diagnóstico de los deterioros posibles que tenga el libro y si no de los deterioros, se menciona nada más el estado de conservación en el que se encuentra. Puede ser bueno o si es malo, entonces damos un detalle de qué es lo que sucede. ¿Sí? Me regreso entonces, los libros que van a estar en cuarentena durante 14 días entran directos a zona azul. Aquellos en los que haya que hacerle una desinfección química para acelerar su proceso y que estén de vuelta con el usuario lo más pronto posible, entrarán a la zona roja. En esta zona roja se les hará una nebulización. Nosotros estamos proponiendo que sea una nebulización con amonios cuaternarios diluidos en alcohol isopropílico. Daremos después el protocolo especifica también las cantidades y son por nebulización. Aquí también quiero hacer una pausa. ¿Por qué es por nebulización y no por aspersión? Porque si yo asperjo, estaría mojando, estaría humedeciendo. Y la nebulización me permite que las partículas que salen del nebulizador no penetren tanto en la celulosa. Toda vez que salen de su proceso de desinfección, entonces pasan a la zona amarilla, a la zona de reposo que estábamos mencionando. Estarán ahí durante 24 horas. Después de esas 24 horas, entonces podemos trasladarlos a la zona verde, que es en donde estaremos limpiándolos, para que de ahí salgan a la colección. Si se fijan, la propuesta que nosotros estamos haciendo aquí, tienen una conexión todas las zonas. Como mencionaba en un principio, si no es posible, entendemos que no todos los edificios, que no todas las bibliotecas tienen esta posibilidad, no tienen un área tan grande, nos basta con que sean estanterías separadas en donde podamos delimitar zona roja, zona azul, zona amarilla y zona verde, ¿sí? Y una mesa para que podamos estar trabajando. Todos los muebles y todas las herramientas que se estén utilizando en estas zonas deben estar completamente limpios y desinfectados antes y después de cada jornada, ¿sí? Nos vamos a encargar también nosotros de hacer eso. La siguiente, por favor. Ricardo, aquí Dime. hagamos una pausa. Durante Sí. muchos momentos hemos escuchado que se puede hacer desinfección por ozonoterapia, por UV, por Sí. congelamiento. ¿Por qué se eligió la nebulización y no alguno de los otros procesos? Me gustaría más hablar antes sobre cada uno de ellos, bueno, un poco en el sentido de... Detallamos algunos si quieres y después decimos por qué elegimos el... Sí, mira, la ozonoterapia, por ejemplo, lo que nos permite es reducir el nivel de oxígeno al que se está exponiendo el libro. Se piensa que de esta forma también se estaría inactivando al virus, pero no hay todavía una contundencia en los estudios de que así sea. Las radiaciones ultravioleta. Las radiaciones ultravioleta funcionan en ese sentido, pero también funcionan en el sentido del deterioro, es decir, se rompen muy fácil las cadenas moleculares de estos libros y entonces estaríamos provocando un deterioro a largo plazo. Quiero hacer un paréntesis en esta parte, porque también efectivamente con el protocolo y con los procesos que nosotros estamos proponiendo, se está creando un deterioro a largo plazo en el libro. Sin embargo, es un deterioro menor al que podría hacerse con los otros métodos. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que estaríamos pidiendo? Que ninguno de estos procesos, salvo el de los 14 días, se aplique a colecciones especiales, a fondos antiguos o a fondos reservados. En ese sentido, sí, no podemos tener ninguno de estos procesos, ni químicos, ni proceso por ozonoterapia, ni el de, me mencionabas también el de... Congelamiento. La criogenia. Bien,
En cuanto a la criogenia o la liofilización, es algo que se ha practicado o que se ha estudiado para otro tipo de ataque biológico, como el de hongos, por ejemplo, microorganismos como los hongos. En ese sentido, se entiende que sí funciona. De hecho, el año pasado tuvimos un evento en donde platicamos sobre criogenia. Con otro tipo de microorganismos sí funciona. Con un virus como el que nos estamos enfrentando ahora, no hay todavía antecedentes de que sí funcione, sino todo lo contrario. Justo en esta semana salía información de que el virus es resistente incluso a muy bajas temperaturas. Cuando digo muy bajas temperaturas, me refiero a temperaturas bajo cero, congelantes. Entonces, por eso es que tampoco es una opción. Sigo entonces, ¿por qué decidimos en utilizar este tipo de desinfección? Me voy a permitir compartir. ¿Puedo compartir? Es que creo que me queda más claro utilizar un poco del material que a veces uso en las clases de conservación para definir lo que quiero decir. Si me permiten compartir, gracias. A ver si con esto nos queda un poco más claro. Me avisas, Vero, por favor, si lo estamos viendo. No, aún no está. Ahí estás. Ahí estoy, ok. Sí. Bien. Hablemos de celulosa, hablemos de las moléculas que componen las hojas de los libros como las conocemos ahora. No voy a entrar mucho en química, no voy a entrar mucho en enlaces ni demás, pero sí voy a mencionar que la molécula de la celulosa es esta. Esas pequeñas fibritas, esas microfibras que vamos a encontrar en las hojas están compuestas de esta forma. Es un polímero que está compuesto por moléculas muy parecidas al azúcar, de hecho son glucosa, y que se integran de esta forma, que tienen enlaces de esta forma. Eso es lo que las hace fuertes. ¿Qué pasaría, Vero, si utilizamos cloro, como nos mencionan en algunas ocasiones? Puedo asperjar con cloro los libros, puedo nebulizar con cloro los libros, hipoclorito de sodio he estado escuchando mucho que se utiliza. Y tenemos un modelo, déjame ver si lo encuentro, aquí está. La molécula que ustedes acaban de ver es algo muy similar a esto. Entonces, me regreso a ella para que vean para que veamos los enlaces, ¿sí? En cuanto entra el cloro, entonces algunos de estos enlaces quedan ocupados por el cloro. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que se rompen los enlaces, que empiezan a romperse los enlaces moleculares, se debilita. Gracias, si quieren ya podemos compartir la otra. Y entonces ahí es cuando comenzamos a ver nuestros libros con hojas muy laxas o con hojas muy quebradizas, con hojas amarillentas, con hojas que llegan incluso a la pulverización cuando la tocas, ¿sí? Repito, efectivamente, este deterioro es a largo plazo. Sin embargo, sí se va a dar. Por eso es que estamos optando por esta situación y es solo para colecciones contemporáneas, solo para libros contemporáneos. Ricardo, ¿qué pasa con otros soportes? El sistema bibliotecario no solo tiene libros, no solo tiene material documental. Sí. ¿Qué pasa con estos soportes? Si nosotros utilizamos algún otro elemento químico, voy a pensar en soportes magnéticos, por ejemplo, soportes plásticos con otro tipo de polímeros. Si agregamos alguna sustancia muy abrasiva, podríamos también deteriorarlos, podríamos romper este tipo de cadenas moleculares. La idea es no romper estas cadenas para que no se deteriore, básicamente, ¿sí? Entonces, hablemos sobre cassettes, hablemos sobre videocassettes, sobre discos. Estos sí los podemos limpiar. ¿Perdón? Fotografías. Es que ahí voy ahorita con las fotografías. Los que acabo de mencionar, sí los podríamos limpiar de manera tópica, incluso con alcohol isopropílico. Las fotografías, tengamos en cuenta que en todos nuestros archivos y en todas nuestras bibliotecas, difícilmente las fotografías salieron, ¿sí? Las fotografías entiendo que no se prestan a domicilio. Esas se tienen otros recursos como los recursos digitales o para la consulta física.
Las fotografías, por favor, no agreguemos ninguna sustancia para hacer la desinfección. La fotografía es un sistema muy complejo en el que no nada más entra el soporte de celulosa o de algún otro material, sino que también viene con una estratigrafía que es la que nos da la imagen, la que sostiene la imagen, la que protege la imagen. No vamos a dar ahorita una especificación de esto, pero sí que se entienda que en fotografías no podemos hacer este tipo de situaciones. Las fotografías más bien las vamos a consultar dado el momento, in situ. Vamos a tener las precauciones normales, que son los guantes. Ahí sí vamos a usar los guantes, de preferencia guantes de algodón, cubreboca, las precauciones normales que se tienen en un archivo fotográfico para prestar. Y por eso es que no se están incluyendo como tal la fotografía aquí, Ver. Gracias. Bien. Adelante, práctica. Es pertinente comentar que nuestro protocolo también se acompaña de una guía de prácticas de seguridad y comportamiento en bibliotecas. Tiene varios aspectos esenciales. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Lo hemos escuchado hasta la saciedad y lo seguiremos escuchando porque son nuevos comportamientos, nuevos hábitos que todos tenemos que desarrollar, tanto al interior de nuestras instalaciones como al exterior. Son las prácticas generales de limpieza y desinfección de nuestros lugares de trabajo y de uso común de forma regular. Las medidas de seguridad y salud necesarias, tanto de los trabajadores como terceras personas. Aquí en las bibliotecas debemos considerar que nosotros tenemos la visita frecuente de terceros. Estos terceros pueden ser nuestros usuarios, que es la mayoría de personas que nos visitan, pero también son nuestros proveedores de algún servicio, los encuadernadores, los que nos entregan material de nueva adquisición, etc. Y por supuesto es esencial la señalética de los espacios de la biblioteca. Como ya se señaló en un primer momento, antes de la reapertura de las instalaciones, debemos realizar la señalética de todos y cada uno de los espacios, qué conductas están permitidas y cuáles no, y en base a ellos desarrollar nuestros comportamientos. La siguiente, por favor. ¿Qué prácticas generales? Las que ya hemos escuchado. El respetar las distancias mínimas de seguridad. Todos tenemos conocidos que esas distancias mínimas son entre 1.5 metros y 2 metros. Utilizar el equipo de seguridad recomendado de acuerdo a las actividades que vayamos a desempeñar. Los equipos de seguridad personales se constan de un cubrebocas, caretas y guantes. Pero ¿qué tipo de guantes debemos usar si no manipulamos objetos, si no estamos en contacto directo con los usuarios, si trabajamos frente a una computadora? ¿Qué tipo de equipo tendremos que tener si nosotros no tenemos contacto con usuarios o con terceros, Ricardo? De látex, de preferencia. Mencionaba hace rato los guantes de algodón para las fotografías, pero esto no quiere decir que los guantes de algodón nos protejan en este caso. Quiero también aquí hacer un apunte. Tengamos mucho cuidado con los textiles, tengamos mucho cuidado con los algodones, tanto en guantes como en cubrebocas. Quiero decir esto porque hemos recibido algunas observaciones de que, bueno, puedo hacer mi cubrebocas, incluso hay muchos tutoriales, ¿no? De cómo hacer un cubrebocas con una playera vieja. Tengamos cuidado con esa situación. Todo lo que es algodón, todo lo que es textil es sumamente absorbente. Entonces, no podríamos tener un cubrebocas de una playera vieja, sobre todo de algodón, porque estaría absorbiendo todo lo que hay en el ambiente y obviamente permitiendo tamizarlo al pasar. Respondiendo a tu pregunta, tienen que ser guantes de látex, de preferencia. Ojo, guantes de látex de la medida de mis manos. No se vale un guante de látex tamaño medio para una persona de manos pequeñas, porque entonces de por sí el guante vuelve torpe la mano, ¿sí? Y no es cómodo y además va a estar sudando la mano. No deben ser guantes con talco. Hay algunas personas que son alérgicas al látex y en ese caso tendríamos que cambiar de guante de látex a guante de nitrilo, siempre teniendo la precaución de que sea en tamaño chico, mediano y grande, depende del tamaño de la mano. ¿Cuál es la diferencia entre el látex y nitrilo? El nitrilo es un material inerte e inocuo que no permite una reacción alérgica, a diferencia del látex, que por sus componentes sí hay personas que tienen alguna reacción alérgica. Con el nitrilo no.
Ok, continuemos con las prácticas generales. Sí. Lavarse las manos de manera frecuente y utilizar gel antibacterial también de manera regular. Evitemos el contacto físico, lo que hemos conocido como el saludo de etiqueta, así es la forma en que debemos saludar. Si no tenemos a la mano un papel higiénico para desecharlo, entonces con el saludo de etiqueta es suficiente y por supuesto de inmediato asearnos las manos. Evitar compartir objetos de uso personal, esto es muy importante. En algunos espacios compartimos la computadora entre 1 o 2 bibliotecarios, entonces lo recomendable es que uno desarrolle su actividad. Al término de esta actividad, se hace el equipo y el compañero ingresa el nuevo equipo cubriendo todas las medidas higiénicas necesarias. La siguiente, por favor. Esto lo hemos escuchado también de manera recurrente, pero no está de más insistir en que si manifestamos algún síntoma o nos sentimos mal, no acudan a lugares físicos, no acudan a espacios públicos y por supuesto no acudan a la biblioteca. Lo recomendable es que de inmediato acudan a un servicio médico. Es pertinente recomendarles que en el protocolo, atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo, en este momento se tiene considerado que antes de ingresar a las instalaciones se va a tomar la temperatura del personal. Si alguno manifiesta temperaturas superiores a 38 grados centígrados, se le va a pedir que acuda a un servicio médico. La siguiente, por favor. Continúa, Ricardo, por favor. Sí. En cuanto a los usuarios, pedimos lo mismo también que para el personal, es decir, respetar las indicaciones de seguridad establecidas. Entendemos la necesidad que tienen del servicio y por eso es que se va a estar dando de esta forma. Los días, ¿a qué nos referimos? Los días que se marcan para el préstamo y para la devolución de los libros deben ser respetados. No vamos a poder recibirles un libro fuera de esos días, no vamos a poder entregarles los libros fuera de esos días. Ya vieron por qué, porque todo lleva un sistema en cuanto a desinfección y para que regresen a la colección. Por favor, nunca realizar desinfecciones caseras en los libros. Si llegan a escuchar sobre criogenia o sobre congelación, no significa que pueden meter el libro al congelador de la cocina, porque estaríamos poniendo en peligro también a la propia familia. No limpien los libros con alguna otra sustancia que no hayan consultado antes, por favor. También aquí quiero mencionar algo que se dio mucho en el foro anterior, esta polémica entre lo regreso en una bolsa o lo regreso en papel. A partir de este protocolo, en realidad no es necesario que el libro regrese envuelto a la biblioteca. Si por seguridad de ustedes, si por tranquilidad del usuario es más fácil entregárnoslo de esa forma, adelante. Pero a partir del protocolo ya no es necesario que nos lo entreguen envuelto en papel o envuelto en plástico. Evitar ir en grupos a la biblioteca también es algo a lo que ya estamos acostumbrados. No podemos ir a los supermercados más que una persona por familia. No podemos entrar a los recintos públicos más que una persona por familia. Entonces, es algo a lo que estamos acostumbrados y que también va a pasar, ¿sí? Si vamos a ir a la biblioteca, va a ir una sola persona, la interesada, porque además tenemos que estar guardando tanto fuera como dentro de la biblioteca el espacio de la sana distancia, ¿sí? La siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. En lo Vamos relativo al personal, sí. es muy conveniente que agilicemos los trámites hacia el interior, que evitemos la interacción entre personas y documentos, esto es que nos traslademos de un departamento a otro de manera innecesaria, solo cuando sea necesario interactuaremos en diferentes departamentos. También es pertinente no trasladar materiales de un departamento a otro, hacer un uso adecuado de las áreas comunes y algo muy importante es llevar el menor número de pertenencias de casa al trabajo y viceversa. La siguiente, por favor. No consumamos alimentos en las áreas de trabajo. Hay espacios específicos, espacios comunes, como los comedores, las cafeterías para realizar esta acción. Ahí sí, por favor, realícenlo cuidando las medidas de higiene y de distanciamiento. Y algo muy importante es que se regulará la cantidad de personas que estén ocupando los espacios de manera simultánea. Esto es, se está hablando de escalonamiento de ingresos. La siguiente, por favor. Antes, Sí, Ricardo.
Perdón, sí. Vamos a hacer uso máximo ya también de los recursos digitales, de recursos como este. Cuando hablabas sobre este intercambio de personas y de documentos entre las oficinas, yo creo que ya estamos también muy acostumbrados a trabajar de esta forma, a vernos en pantalla, y yo no veo mal que podamos tener ya también reuniones, aunque estemos dentro del mismo edificio, pero de esta manera, ¿sí? Que ya no tengamos que estar llevando el memo firmado autógrafo, sino que ya utilicemos un poco más los recursos digitales, mandar correos electrónicos, mandar los memos de esa forma. Vamos reduciendo también el papel, que es algo que ya nuestra universidad había empezado a hacer. Sin embargo, ahora más que nunca es necesario. Perdón, bueno. Gracias. Para los visitantes externos, se les pide que acudan al área previa cita y solo vayan al lugar al que se les asignó la visita y los tiempos van a ser breves. Tiempos breves de permanencia en el edificio. El siguiente, por favor. En aquellas instalaciones que lo permita, deberá haber entradas y salidas separadas. En las que no, lo que se recomienda es que la puerta siempre esté abierta para evitar el contacto con las manijas. Tendremos estanterías cerradas de manera temporal. Vamos a reducir a 1/3 la capacidad de espacios de lectura o espacios de cómputo o los diferentes espacios, cubículos o áreas que nosotros prestemos a nuestra comunidad. Va a haber una redistribución y espaciado de las mesas y sillas, nuevamente siguiendo la medida del 1.50 metros, y se van a colocar barreras físicas que delimiten el contacto entre el personal y los usuarios entre sí. Recuerden, todas estas medidas de instalación se harán previo a que nosotros regresemos a las instalaciones. Esa es la segunda etapa. Una vez cubierta la desinfección, tendremos que entrar a adaptar los espacios considerando todo esto que acabamos de señalar. Quiero aquí hacer una acotación también, Vero, y voy a retomar del foro anterior. Nos preguntaban mucho cuántas personas se recomiendan por metro cuadrado. No nos dio tiempo en aquella ocasión de responderlo, sin embargo, el documento ya lo responde. Estamos previendo, igual de forma internacional, se recomienda una persona por cada 4 metros cuadrados. Esa es la forma en la que tenemos que apoyarnos para distribuir el mobiliario en nuestras oficinas y en nuestras bibliotecas. Ok, gracias. Vamos a marcar distancias para las personas en los servicios principales. Deben estar señalizados los espacios de espera. En los servicios que tengamos que hacer fila tendrán que estar marcados claramente los espacios de espera. Lo que acaba de mencionar Ricardo, el espacio cada 4 metros para cada persona. Vamos a realizar limpiezas frecuentes tanto de pisos como mobiliarios, soclos, escaleras, etcétera. El uso de elevadores en aquellas instalaciones que lo tengan será prioritario para personas con movilidad reducida y lo recomendable es que usemos las escaleras. Las rutas de circulación deberán estar claramente señalizadas y recuerden, lo conveniente es que no se encuentren en paralelo a dos personas, una que venga y otra que salga. La siguiente, por favor. Este es el protocolo de bioseguridad. Esta es la portada. En los próximos días ustedes lo van a tener disponible para su consulta en acceso abierto en los portales de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información. Como mencionamos al principio, no es un documento acabado, es un documento en el cual nosotros estamos trabajando todos los días. Las adecuaciones y modificaciones que sean pertinentes se incorporarán en el momento que se considere oportuno. Para ello ponemos a disposición de ustedes, como siempre, el correo. Por favor, el siguiente. Gracias. El correo de la Subdirección de Servicios Bibliotecarios, bcentral@dgb.unam.mx, y el de Ricardo Pacchini, restauración@dgb.unam.mx. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Gracias. Muy agradecida a nuestros colaboradores por este gran trabajo que nos han mostrado y de una manera además pues muy ilustrativa, muy didáctica de cómo se genera un protocolo y sobre todo también todos los conocimientos, la información que implica hacer algo ante pues un virus que todavía estamos conociendo su comportamiento, por eso no podemos decir que todo ya está
dicho, ustedes lo saben, cada día están saliendo nuevas informaciones sobre su comportamiento, tratamiento, pero yo creo que este protocolo ha recogido, por lo menos hasta lo que ya llevamos avanzado, me parece que ya lo refleja y que ya nos da mucha seguridad para aplicarlo. Pues llegar a otro, verdaderamente es un cambio importante en las bibliotecas en todos los aspectos, como lo decíamos en el foro anterior en la mañana, es un cambio en todo. Prácticamente todo lo que implica una biblioteca, espacios, colecciones, usuarios, personal, servicios, mobiliario, tecnología, todo un virus lo está transformando. Es una oportunidad además también para conocer y apreciar más cómo debe de cuidarse las colecciones. A veces creo que es una parte de la educación que hemos descuidado de cómo tratar a los materiales que nos llevamos a nuestra casa. Hoy lo decíamos en la mañana del bibliofilión que se escribió en el año de 1400, cómo ya ahí se aconsejan ciertos cuidados para el propio material, de cómo tratarlo. Y yo creo que eso también nos permite otra vez recuperar esta información para integrarla en la formación de todos, de los bibliotecólogos y de los usuarios. Es muy importante que también ya integremos, independientemente del virus, esta relación con el objeto o los objetos, porque ya no son nada más, son libros, son mapas, hay bibliotecas hasta que prestan también ciertos objetos o instrumentos musicales, en fin. Todo eso ya nos lleva a hacer un tratamiento muy diferente. Y también otro aspecto que vamos a tener que cuidar mucho, que ya en nuestras bibliotecas se va a incorporar, es precisamente el préstamo de dispositivos electrónicos. Esto también nos va a llevar a tener otros cuidados con estos soportes, estos dispositivos, que también fíjense ustedes que nos va a llevar a cuidar cómo tratamos a nuestros dispositivos personales, que a veces un celular es un foquito de todo bicho, porque la verdad lo juntamos con el dinero, con todo, lo dejamos donde sea, en cualquier superficie, y la verdad sí, nos hemos descuidado en eso. Entonces todo esto nos va a llevar también a una muy buena, yo creo, educación para cuidado de todos y de nuestros objetos de la biblioteca que también pues son muy valiosos y que también requieren atención. Entonces, de veras, muchas gracias por el gran trabajo que han hecho, a sus equipos también, y los colaboradores que tuvimos, colegas de otros países que también estuvieron con ustedes trabajando. La verdad ha sido un trabajo colaborativo muy importante y aquí se ve el producto y esperemos que sea de mucha utilidad, no nada más para el sistema bibliotecario de la universidad, sino para otras instituciones que también lo puedan aprovechar, incluso no solo bibliotecas, ya se dijo hoy, los archivos también coincidimos, compartimos en cuanto a tratamiento de estos materiales, usuarios, en fin. Entonces, pues lo vamos a compartir con mucho gusto y seguir enriqueciendo y sobre todo, bueno, enriqueciéndonos entre todos los que ya tenemos protocolos. Yo creo que no estaría nada más mal después tener una sesión, ya que pase un tiempo de haberlo aplicado, ¿qué experiencias nos ha dejado cada uno de nuestros protocolos? ¿Han funcionado? ¿Cómo ha resultado con los materiales, con los usuarios, con el personal, en fin, con todo lo que es la biblioteca? No estaría nada mal dentro de unos meses discutir sobre ellos y a lo mejor sacar ¿por qué no? Un protocolo universal en una de esas, ¿no? Que sea realmente útil para todos los países, para todas las bibliotecas de todo el mundo. No estaría nada mal emprender un proyecto así. Creo que nos hace falta. Y pues de nuevo, muchas gracias. Pero yo quiero también agradecer primero a nuestros asistentes que nos acompañaron, que oscilaron siempre entre pues 1,300, 1,600, hasta 1,700 tuvimos. De veras, muchas gracias. Eso nos motiva mucho
a seguir con estos foros. El próximo se va a destinar precisamente al acceso abierto, que hoy se mencionó mucho, que es también todo un tema, y así seguiremos con otros sobre formación de usuarios, personal, espacios, o sea, tenemos ya ahí un temario muy nutrido para seguir compartiendo con todos, y ahora con esta facilidad que tenemos de la tecnología, pues podemos también tener personas de otros lados, de otros países. Y quiero agradecer mucho a personas que a veces no vemos, pero que realmente están atrás en este gran trabajo que han estado haciendo. Julieta Margain, nuestra secretaria técnica de difusión, Salvador Mendoza, que él es jefe de publicaciones, Abraham Hernández, que también nos está apoyando mucho con todo lo de la tecnología, Federico Thornborough, Julio Setter, Marta Nieto, todos ellos configuran un equipo que gracias, muchas gracias de veras, por sus desvelos, por trabajar fin de semana con sus equipos desde su casa para hacer realidad estos foros y estemos más unidos que nunca con nuestra región y con otras, claro que sí, de habla hispana, portuguesa. Nos importa mucho tener esta integración, nos hace falta, pues porque las bibliotecas sigan siendo pilares de información para la formación, la investigación, la cultura, la comunicación, la sociabilidad. Para eso son las bibliotecas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo foro. Muchas gracias. Gracias.